Cuando quieras ya está. Ahí está, más o menos. Perfecto, Diego. ¿Está toda la pantalla o no? No, No, está ¿no? en el programa nomás. Bueno, ahí Presentación. vemos. Ahí está. Ahí está, perfecto. Me salen me salgo yo y vos acá en la pantalla. ¿Cómo hago para mover esto? Porque por ahí no veo. ¿Qué cosa? Ah, vos, Acostado, derecho. fíjate que sobre el video hay 4 Sí, figuritas. Cliquea si sí. querés minimizar, ocultar video en miniatura, o si querés pones solamente tu imagen con la segunda. ¿Lo encontraste? Sí, sí, sí. Bien. Cuando quieras. ¿Ya pudiste? Sí, 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 sí. Dale nomás, entonces digo. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Esta es la segunda parte de trastorno de equilibrio ácido-base, su interpretación. La primera parte hablábamos todo de los conceptos básicos y generales que tenemos que tener, algunas otras cositas más, y al final hemos terminado la parte de trastornos simples o puros. La idea de esta clase ahora es continuar con trastornos mixtos y ver un par de casos clínicos para dejar bien en claro las situaciones de los trastornos mixtos. La última vez terminamos con esta diapo. Yo creo que el resumen van a ver 3 diapos muy importantes acá en esta clase. Esta es una muy importante, este algoritmo, donde creo que el resumen de toda la clase está acá. ¿Por qué? Porque en este algoritmo te muestra primero los trastornos puros o simples, la acidosis metabólica, respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratorias. Siempre se empieza por, obviamente, qué tipo de pH tenemos. Si va hacia abajo, hacia la izquierda, vamos a tener una acidosis. Si va hacia la derecha o hacia arriba, como lo quieran llamar ustedes, una alcalosis. ¿Estamos? Siempre va a estar desviado ese pH, como lo hemos visto en la clase anterior. Una vez siempre hay que sacar en todo proceso o todo trastorno del equilibrio ácido-base, tenemos que identificar el trastorno primario. Eso es fundamental. En la interpretación de gases es fundamental. ¿Estamos? Si sacamos el trastorno primario, luego podemos, si es que tiene o no el paciente dentro de su desequilibrio, algún trastorno mixto. ¿Estamos? Y en este trastorno mixto que van a ver en la parte inferior de esta diapo, estoy marcando con el cursor, ¿estamos? Dos trastornos mixtos que ya vamos a ver las clasificaciones, los llamamos aditivos o contrabalanceados. Aditivos porque van a sumar 2 acidosis, ya sea acidosis metabólica más acidosis respiratoria, y si es acidosis obviamente va a desviar aún más hacia la izquierda su pH, por eso llaman aditivos, y contrabalanceados son aquellos que tienen un trastorno, una acidosis y más una alcalosis. ¿Estamos? Y estos dos son trastornos mixtos y creo que hay que tener más, en las dos cosas hay que tener mucho hincapié, pero en la parte contrabalanceado, el pH por lo general lo que vemos está en un rango normal. Por ejemplo, van a ver que va a tener 740 de pH y posiblemente no solo con el pH nos tenemos que fijar, porque si vos decís 740 es normal, pero siempre tenemos que buscar qué nos da la PCO2 y qué nos da el bicarbonato. ¿Estamos? Porque muchas veces nos podemos llevar sorpresas. Pero todos estos trastornos mixtos que vamos a entrar a hablar son trastornos graves, tienen varias causas para generar. Otra es que tenemos que saber identificar el trastorno primario por su sistema de compensación.
¿Estamos? Los trastornos primarios tienen compensación, por lo menos así lo dicen las bibliografías, otros hablan de adaptación, ¿estamos? Y los trastornos mixtos no tienen esta compensación. Ya lo vamos a ir viendo a medida que pasamos las diapositivas, ¿estamos? Pero ante todo tenemos que siempre seguir una sistemática de interpretación, esto ya lo vuelvo a colocar para remarcar, porque hay que seguir siempre la sistemática, obviamente, el examen físico, la anamnesis, la historia clínica, ¿estamos? Los gases ya lo hemos hablado, si somos arteriovenosos, cada uno tiene su correlación de la normalidad, y siempre sacar el trastorno primario, ¿estamos? Dominante, simple o mixto. Si tenemos posibilidad, en las acidosis, siempre es bueno tener alguna albumina, si es que tenemos la posibilidad, para correlacionarnos, y los que son de acidosis metabólicas, siempre tenemos que sacar el anión GAP, para diferenciar si es de anión GAP aumentado, normal o disminuido. Siempre electrolitos, sangre de orina, para llegar a un diagnóstico definitivo, y siempre tenemos que hacer el tratamiento de la enfermedad de base. ¿Estamos? Estas son diapos que ya las hemos visto, ya las hemos hablado, y acá tenemos un caso clínico. Muchas veces nos presentan esto en la guardia, porque lo primero que sale de un laboratorio cuando hacemos gases son los gases, nos ponen en la máquina y automáticamente 5 o 10 minutos lo tenemos en la guardia. Un señor de 60 años con insuficiencia renal crónica que presenta angina inestable. Más allá que acá tiene el diagnóstico puesto ya colocado, acidosis metabólica compensada, nosotros tenemos que interpretarlo, ¿estamos? Y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer. El pH está bajo, ¿estamos? La rayita para abajo, 7,33, y el segundo mecanismo siempre nos tenemos que fijar en la PCO2. La PCO2 nos dice que tiene 36,6, por lo tanto también está bajo. Eso nos indica que es directamente una acidosis metabólica. Directamente ahí nos vamos al bicarbonato, que tiene 17,3. ¿Estamos? Como dijimos, todo trastorno primario tiene su compensación. Por lo tanto, tenemos que agarrar la calculadora y tenemos que hacer unos cálculos matemáticos. Esto no tenemos que tener un machete, digamos, porque no lo tenemos, yo lo tengo porque siempre lo hacemos, pero es 17,3 por 1,5 más 8, y eso nos da la compensación. Nos da un número que es 33,95. Más menos 2, pero el paciente está compensado. Eso nos indica que es una acidosis metabólica, que el trastorno primario es una acidosis metabólica. Seguramente acá nos faltan otros datos, que muchas veces no lo tenemos en ese momento, pero después tenemos que tratar de tener como ser, si es una acidosis metabólica, tenemos que sacar, como dijimos, el anión GAP. ¿Estamos? Pero esto muchas veces no se nos presenta en la guardia. Bueno, para ir empezando el tema, tenemos que definir qué es trastorno mixto. Yo acá le puse en negrita lo que tenemos que saber sí o sí, ¿estamos? Que es la presencia simultánea de dos o más trastornos simples, ¿estamos? Y subrayado, le puse bien ahí, es la respuesta de adaptación del organismo a un trastorno simple, no debe tomarse como un componente de un trastorno mixto. Pues lo vamos a ir explicando. Estos trastornos mixtos siempre son en pacientes graves que tienen múltiples patologías, y somos lo que más vemos en terapia intensiva. ¿Estamos? Como dije anteriormente, todo trastorno simple tiene una compensación a adaptación esperada. ¿Por qué compensación a adaptación? Es por lo que van a ver en la bibliografía. Muchos hablan de adaptación y otros hablan de compensación. A mí siempre me han enseñado que en trastornos primarios simples siempre compensa. Y acá tenemos un modo de ejemplo. ¿Estamos? Un paciente que ingresa con insuficiencia renal aguda, tiene un pH de 7,32, la rayita para abajo, una PCO2 de 25, que eso también está bajo, y un bicarbonato de 10, que eso también está bajo. ¿Estamos? Pero solamente teniendo el pH y la PCO2, nosotros nos damos cuenta cuál es el trastorno primario. ¿Estamos? Si todo está bajo, va a ser metabólico. Y esta es la fórmula que tenemos que hacer en todo tipo de
trastornos primarios para ver si esto está compensado. ¿Estamos? Porque después vamos a ir aprendiendo en este caso, qué PCO2 es la esperada. ¿Estamos? En este caso, tenemos 1,5 por 10 más 8 nos da 23. ¿Estamos? Más menos 2 está dentro de lo esperado. Entonces eso es un trastorno bien simple primario. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si la PCO2 está en 30? Está por arriba de lo esperado, que es 23 más menos 2. Si está por arriba de lo esperado, ahí sería ya un trastorno mixto, tiene dos componentes. O si la PCO2 está en 20, es menor a lo esperado, ahí ya tendríamos una alcalosis respiratoria. Y por ende, si hay dos trastornos, el pH va a variar también, se va a ir para arriba o para abajo. Pero bueno, dejemos bien claro que esto es un trastorno primario, después ya vamos a ir viendo los mixtos. ¿Estamos? Pero hay ciertas fórmulas que van a ir apareciendo a través de esta clase que no lo tienen que saber de memoria, porque nadie lo sabe de memoria, sino tener en un machete. ¿Estamos? Esto le va a venir muy bien porque tenemos que tener, si no se nos va a hacer un poquito difícil. Acá era lo que remarcamos. Toda compensación esperable, la compensación de esa PCO2 ¿es esperada? Sí, entonces es un trastorno simple. No es esperado o no es predecible, ya son dos trastornos, es decir, un trastorno mixto. Los mixtos son dos o más trastornos. ¿Y cómo lo clasificamos a los trastornos mixtos? ¿Estamos? Dijimos, trastornos aditivos, es decir, suma de dos y contrabalanceados. Los aditivos son suma de dos acidosis mixta o de dos alcalosis mixtas. Acidosis mixta, acidosis metabólica, más acidosis respiratoria. Eso va a ir, si son acidosis, más hacia la izquierda del pH, es decir, va a estar más ácido el paciente porque va a retener más hidrogeniones. O dos trastornos de alcalosis mixta, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Y los trastornos contrabalanceados son tres. Acidosis respiratoria más alcalosis metabólica, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, acidosis metabólica más alcalosis metabólica. ¿Estamos? Estos trastornos contrabalanceados, ya le dije, van a tirar, es decir, como uno es una acidosis y el otro es una alcalosis, va a estar el pH más o menos en el medio. No es que va a ir hacia los extremos, como los aditivos. Es acá donde le muestro en esta diapo cómo más o menos son los aditivos, van a 710 y los contrabalanceados van a 740. Y volvemos a lo mismo. Estamos al algoritmo. Este algoritmo lo tenemos que tener bien en un machete, porque por ahí no nos podemos acordar. Tenemos tantas cosas, pero sería bueno retenerlo. Y esta otra diapo es lo que tenemos que, ya entrando a la acidosis mixta, tener muy presente, y esta sí tenemos que tener bien macheteado, porque no nos vamos a acordar las fórmulas ni nada. Pero es acá donde, si uno está con una acidosis, cualquier tipo, una acidosis, ya sea metabólica o ya sea respiratoria, estamos siempre el pH menos de 735, nos fijamos la PCO2, ¿estamos? Y si está bajo, obviamente debe estar bajo, porque si es una acidosis metabólica debe estar bajo, y si es una acidosis respiratoria debe estar hacia arriba, ¿estamos? La PCO2. En caso de la acidosis metabólica, ¿estamos? Si eso está todo bajo, tenemos que sacar la PCO2 esperada. ¿Y cómo sacamos la PCO2 esperada? Con esta formulita. ¿Estamos? 1,5 por el carbonato más 8. Si esa fórmula nos da la PCO2 esperada, es una acidosis metabólica compensada, es primaria. Y como le decía hoy, si esa no es la esperada, está por arriba o está por debajo, ahí vamos a tener otro trastorno,
¿Estamos? Si es mayor a la esperada, vamos a tener una acidosis respiratoria agregada, o si es menor a la esperada, una alcalosis respiratoria agregada. ¿Estamos? Lo mismo, si en el caso de tenemos una acidosis respiratoria, tenemos que buscar el bicarbonato esperado. Para eso tenemos esta formulita, que es 24 más, entre paréntesis, la PCO menos 40 por 0,35. Este resultado, ¿estamos?, nos va a dar, si en caso es el esperado, una acidosis respiratoria compensada, pero si no lo es, ¿estamos?, lo mismo. Es mayor a la esperada, es menor a la esperada, y de acuerdo a eso podemos tener agregado una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. Lo mismo pasa con las alcalosis. Lo mismo pasa con la alcalosis. Obviamente nos fijamos primero el pH, está por arriba. No, vamos a la PCO2, si tenemos una alcalosis metabólica, tenemos que buscar la PCO2 esperada, y acá tenemos las formulitas. Y de acuerdo a eso, hacemos todo el algoritmo. Si no es la esperada, si es una... Tenemos que fijarnos si está por arriba o por debajo, y de acuerdo a eso nos va a dar lo agregado. ¿Estamos? Lo mismo pasa por la parte de bicarbonato. Por eso le digo que esto hay que machetearlo. Uno no lo tiene en la memoria y lo tiene que machetear. Si no, se nos puede pasar un par de trastornos. En definitiva, estas 3 diapos, como le digo, son lo más importante. Aquí, para empezar a tener los casos clínicos, vamos a empezar casos simples. Este es un paciente mío, que pasó hace 4 meses, un paciente de 24 años, diabético tipo 1, hace 5 años, vino de la guardia, disnea, deshidratación y respiración de Kussmaul. ¿Estamos? ¿Qué es la respiración de Kussmaul? Es rápida, profunda y laboriosa, estaba con mucha taquipnea, refería a transgresión alimentaria y dejó de colocarse su insulina. ¿Estamos? Inmediatamente en la guardia, actuaron muy bien, inmediatamente, porque vino con mucho desasosiego, hicieron un laboratorio completo y unos gases arteriales. ¿No? Él saturaba bien, pero estaba con mucha taquipnea. ¿No? Y en ese contexto se saca gases que el laboratorio también actuó muy bien, porque apenas sacaron, le pusieron la máquina y nos informaron que tenía un pH de 680, y después nos siguieron informando. Me llaman a mí, yo estaba en la terapia, y me dicen que tenía este paciente. Ahí yo le dejo, un paciente que ingresó con glucemia de 6,95, una creatinina de 1,89, 35.000 glóbulos blancos, sodio 126, 5,8 de potasio, cloro 87, con tendencia al sueño, y una tensión arterial de 130-70 milímetros de mercurio. Y estos son los gases. 6,88 de pH, nosotros lo habíamos visto en la clase anterior, los que son incompatibles con la vida, que era 6,80. Este chico estuvo bastante grave, gravísimo, llegó a 6,88, pero bueno, tiene 24 años. Una PCO2 de 18 y un carbonato de 5, una PO2 de 148, un láctico de 3,1, saturada 98,5, y bueno. Y ahí yo me pregunto, porque esto es una acidosis metabólica compensada, me pregunto, ¿y el anion gap? Bueno, el anion gap, si no lo tenemos que sacar. El anion gap es el sodio más el potasio, menos el cloro y menos el bicarbonato. El anion gap no daba muy alto. No daba más de 35, creo que no daba 40. Así que eso es un anion gap aumentado.
Y ahí tenemos todas las causas. Obviamente en este caso era más, creo yo, capaz que no, era más que obvio que esto es una cetoacidosis diabética en un paciente diabético tipo 1. Pesa, tenías 6,95 de glucemia. En este trastorno, lo primero que hicimos, obviamente, es pasarle líquido y bicarbonato, ¿estamos? Bicarbonato porque estaba con un pH severísimo, una acidosis severísima. Pero más allá de todo esto, nos tenemos, obviamente, en el contexto de la guardia, de la emergencia, obviamente que como todos tenemos que hacer el ABC, la vía aérea, ¿estamos? Ver cómo respira y la circulación. Yo le dije que en toda acidosis, ¿estamos? Y más en las severas, muchas veces no es tan así como uno le dio la clase anterior, que iban a estar hipotensos y demás. Mira acá, este chico tenía 130/70, así que de hipotensión nada, ¿estamos? Sí estaba con tendencia al sueño, o somnoliento, había que estimularlo, y eso. Pero si seguramente si fuese un señor más grande o lo que tenemos, seguramente iba a estar mucho más tronadito. Tengo que fijarnos también la función renal y los glóbulos blancos. Tenía 35.000. Eso nos da sospecha en cetoacidosis que hay algo que lo está descompensando, más allá que él haya hecho transgresión alimentaria y no haberse colocado la insulina 24 o 36 horas antes. Se le pasó 3 litros en la guardia en 1 hora y media. Se le pasó bicarbonato, eso hizo que mejore mucho su estatus, su performance, y a las 3 horas se le vuelve a sacar gases y ya tenía un pH de 7,11, una PCO2 de 26, gases venosos son estos, una PO2 de 36,7, un bicarbonato de 10 y un láctico de 1. La acidosis láctica que tenía también había mejorado. Acuérdense que el anterior tenía 3,1, así que al pasarle el líquido ha mejorado en la parte de la microcirculación. Y en esto tenemos que volver a hacer lo mismo. Tiene una acidosis. Tenemos que sacar la fórmula, 10 por 1,5 más 8, y nos da 23. Más menos 2 caería en el rango 25, pero ahí dice 26. Así que seguramente, y después lo hizo, empezó a retener CO2, y que ahí capaz que ya estaba en un trastorno incipiente, o podemos decir también normal, porque más menos 2, menos 3 está dentro del rango, pero bueno, después con los otros laboratorios también hizo un poquito de retención de CO2. Pero eso le pasamos el bicarbonato, solo 100 miliosmoles y mejoró bastante. Y después, bueno, se siguió con el tratamiento de base, que es insulina y líquido. Y aparte tenía una faringitis aguda pultácea que se dio antibióticos. Con eso, pues a partir de... Después salió la cetoacidosis y bueno, después siguió en sala, después se fue a la casa. Quería mostrarle esto que capaz no es tan complejo, pero que vean el pH severísimo de este chico, que es 6,88, yo le había dicho la clase pasada, los incompatibles con la vida de la parte de acidosis era 6,80, así que tuvimos un paciente muy grave. Menos mal que no requirió ventilación, lo expectamos y mejoró. Bueno, el caso clínico número 2 es una paciente con un EPOC reudizado más una insuficiencia renal aguda. Acá también tenemos un pH de 7,20, una PCO2 de 49,4, un exceso de base de menos 9, un bicarbonato de 19, y una PO2 de 95 y satura 93. ¿Estamos? En esto vemos que el pH 7,20, al decir, si es 7,20 para abajo es una acidosis severa. ¿Estamos? Tenemos que ver la PCO2, está hacia arriba, eso nos indica que es una acidosis respiratoria.
y después tenemos que ir al bicarbonato. Y está abajo, hay dos trastornos, metabólico y respiratorio. Estos son trastornos aditivos, es decir, suma de dos trastornos. Y obviamente si queremos hacer bien las cosas, tenemos que sacar el bicarbonato esperado, ¿no? Que nos da una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica, con esa fórmula. El caso clínico número 3, esto ya es más complicadito, un señor, una señora con fiebre, con distensión abdominal más estupor. Tenemos estos gases, 744, con tendencia a la alcalosis. La PCO de 29 está para abajo, entonces tenemos una alcalosis respiratoria, y un bicarbonato de 19 está para abajo, tenemos algo metabólico. PO2 de 84, un exceso de base menos 4, tenemos el sodio 148, cloro 118 y 3,8 de potasio. De una, se diagnostica una acidosis metabólica, que tenía el bicarbonato bajo. ¿Estamos? Más en estos trastornos que son contrabalanceados, todavía, digamos, esto está en el rango de normalidad, si queremos ser criteriosos, 735, 745, pero si ya estamos llegando al 45, tenemos que tener un poquito de ojo y ver. Se diagnosticó como una acidosis metabólica, por lo tanto, se hizo la formulita del PCO2 esperada y daba 36. De este 19 de bicarbonato, se multiplicó 1,5 más 8 y nos da 36. Más menos 2 nos tiene que dar 34 o 33 de PCO2. Pero está por debajo de lo esperado, y si vamos al algoritmo, esto es una alcalosis respiratoria. Entonces, se dice que es una acidosis metabólica no compensada, si no es compensada porque hay otro trastorno. Entonces el diagnóstico definitivo es acidosis metabólica más alcalosis respiratoria aguda. ¿Estamos? Ahí vemos que hay dos trastornos. El caso clínico número 4, un paciente varón de 54 años, dolor abdominal y vómito de 7 días de evolución, con tratamiento con bicarbonato, antecedentes personales de diabetes y pancreatitis crónica, y tenemos estos gases. Un pH de 740, una PCO2 de 23, un bicarbonato de 30, una PO2 de 81, exceso de base de 2, más 2, sodio 145, potasio 3,2, cloro de 100 y creatinina 2,6, glucemia 420. Bueno, ¿qué decimos acá? Por bicarbonato, alcalosis metabólica. Entonces, de nuevo, sacamos la PCO2 esperada, ¿no? Y nos da una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. ¿Estamos? Y bueno, nada más. Muchas gracias por todo y espero que esto le haya servido para todos los días de clase, y lo único que hay que hacer es ver las tiritas de gases y ir analizando, nada más. Pero sí que le queden claro que de esta clase, estas 3 diapositivas, estos 3 algoritmos son fundamentales. Tenemos que tener un machete. Pero, ante todo, agradecerle a la doctora Silvia Muti, a la docencia del Hospital Eva Perón, que me haya invitado para esta disertación, estas 2 clases, y bueno, espero que no sea la última, ¿no? No, te vamos a volver a convocar, Diego, la verdad que muy bien. Y espero que haya sido un poquito claro. Hacer machete, dice. Lo traté de sintetizar bien. Así que bueno, de última, después le tomo una captura a las pantallas esas que te parecieron más importantes para que ya se lo vayan armando e imprimiéndolo al machete.
Sí, 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 Genial. eso lo pueden dejar así como tipo protocolo. Sí, 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 sí. Por ahí, cuando uno empieza a sacar cuentas, por ahí se piensa de que uno las tiene todas en la mente, no es así. Las tiene que volver a repasar. Pero muy No, bien no, el no. No, no, no. repaso fisiopatológico, muy No, no, para interesantes los nada. casos. La verdad que es totalmente límite el PHS, ¿no? Solamente es por ahí, por Sí, el sí, que... sí. Ese lo puse porque me marcó mucho en mi vida profesional, ¿no? Soy médico hace 12, 13 años y nunca tuve esa parte así tan... Uno en terapia intensiva pasa muchas cosas, pero por ahí porque son mayores, qué sé yo, pero este tenía 24 años y sinceramente me tocó mucho, me tocó mucho. Claro. Y eso que vos decías, para el que no entienda la jerga hospitalaria, dijiste que ese paciente tenía 6,88, pero bueno, tiene 24 años, eso quiere decir que la supervivencia la dio su juventud. Claro. Si esa persona tiene Eh, 50, capaz que no la sí, cuenta. porque el chico tiene solamente diabetes tipo 1, pero sin ningún órgano de choque todavía, ni renal, ni nada. Entonces, Sí, tal cual. Es una pena digamos que pensar estaba... que con esos episodios el futuro es pésimo, ¿no? Porque la verdad que eso se paga, Sí, no es sí, que porque zafó y ya está. no es la primera cetoacidosis severa que lo tiene. Seguramente, seguramente. Bueno, mil gracias, Diego. Sos siempre bienvenido a la casa, ¿sí? Así que te vamos a volver a Bueno, convocar gracias seguro. a Te vos. agradezco mucho. Bueno, Bueno, Gracias. gracias. chao a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.